Dios. Gloria al Señor, mis amados, bienvenidos una vez más en esta mañana. Qué bueno que te conectes en esta hora para recibir la palabra del Señor, para ser nutrido, alimentado, porque así como tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico, es necesario que nutramos el alma, el espíritu, y esto solamente se logra a través de la preciosa palabra del Señor. Por eso, mi amado, en esta mañana hemos referido este mensaje haciendo una pregunta, y esa pregunta es: ¿a quién buscáis? Para eso tenemos que ir a las Escrituras y mirar el Evangelio de Juan, el capítulo 18. Entonces vamos allí todos, Juan 18, vamos a observar el verso 1. La Escritura dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ahí es donde viene nuestra pregunta en esta mañana, mis amados. El relato bíblico nos está mostrando el momento exacto en que Judas obviamente va allí a entregar al Señor Jesucristo. Pero conociendo el Señor las intenciones de él, obviamente, y de todos los que venían con él, dice la palabra literalmente, sí, que se les adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Esa pregunta da para mucho, ¿no? La primera respuesta que nosotros encontramos en el verso 5 es: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amén y amén. La verdad, mis amados, es que muchos intentan venir a Cristo, pero todos vienen en una condición diferente o en un sentimiento diferente para venir a buscar a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y Judas con qué intención venía? Judas no venía con la intención de hablar a su maestro, de escuchar a su maestro con el que había caminado durante 3 largos años. Judas venía con la intención de entregarle, y a costa de entregarlo allí, obviamente a los fariseos, ganar un dinero, porque eso era lo que había en el corazón de él. Es decir, el sentimiento que había en Judas no era un sentimiento sincero de amor. Por lo contrario, Judas estaba traicionando al maestro. Y la pregunta que el Señor hace, pues obviamente confronta los corazones. Si tú estás buscando a Jesús, ¿por qué razón o cuál es la razón por la cual tú lo estás buscando? La gente dice venir a Cristo, la gente dice conocer del Señor, pero muchos le están buscando de una manera equivocada. Y por eso este ejemplo claro que nos muestra las Escrituras. Judas solo buscaba al Señor para recibir esa paga a causa de su traición. La manera en que muchos están buscando entonces ahí al Señor es una manera incorrecta, es una manera equivocada. Y yo quiero que lo miremos obviamente a través de las Escrituras. Quiero que miremos inicialmente Marcos 12, ve allí conmigo, Marcos 12, verso 38. Marcos 12, verso 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán, ¿qué dice la palabra? Mayor condenación. Amén y amén.
Cuando el Señor está entregando esta palabra, Él está diciendo, guárdense precisamente de los escribas. Aparentemente los escribas eran los maestros de la ley, los que conocían la palabra, pero ellos habían tomado la ley y la palabra precisamente para enaltecerse, enorgullecerse, y por eso es que el Señor les dice, guárdense de ellos. Guárdense de los que usan esas largas ropas, de los que aman las salutaciones en las plazas, los que están en las primeras sillas, en los lugares donde la gente se congregaba. Yo quiero decirte que es que muchos están buscando al Señor solamente para ganar una posición, solamente para ganar un reconocimiento, y definitivamente estos que aparecen acá pues gustaban de eso, gustaban del reconocimiento de los hombres, gustaban de que la gente los admirara. En otras palabras, lo que te estoy tratando de decir es que muchos están buscando a Jesús solamente para sacar un beneficio a costa de lo que Él es o a costa de lo que su palabra precisamente puede llegar a entregar a las vidas. Esa era la condición de los escribas, esa era la condición de ellos. Amaban las salutaciones en las plazas, amaban que la gente los admirara, amaban que la gente precisamente los viera, pero ellos en lo profundo de su corazón, ellos realmente no querían encontrarse con el Señor, ellos no querían seguir realmente los mandamientos de Dios, con su boca los proclamaban, pero precisamente ellos estaban lejos de cumplir realmente lo que la palabra decía. Es decir, obviamente, muchos están viniendo a Cristo aparentemente para ganar una posición, para sacar de Él lo que más se pueda, pero no porque hay un corazón sincero en las vidas. Y ese es el problema grave que nosotros tenemos hoy en día. Una iglesia donde muchos están allí solamente tratando de sacar un beneficio para bien propio, pero no porque quieran realmente rendir sus vidas y rendir sus corazones a Cristo Jesús. Ese es el problema. Qué triste lo que el Señor obviamente decía ahí, como advertía y dice, cuídense de ellos. Y es la misma advertencia que el Señor hace hoy en día, cuídate de aquellos que solo buscan el evangelio para sacar beneficio a costa de él. La gente no viene a Cristo realmente porque lo ame, porque haya aceptado su sacrificio en la cruz. La gente viene para sacar un beneficio. Y esa es la parte triste. En Marcos 1, verso 35, dice la escritura, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba, ¿qué dice la palabra? Fuera los demonios. Dice que aún muy de mañana el Señor se levantó, era oscuro aún, y recuerda que la palabra nos muestra que él oraba hacia la tercera vigilia, es decir, hacia las 3 de la mañana, él estaba orando, él estaba clamando a su Padre que está en los cielos, y de allí obviamente Simón le buscó, Simón Pedro, y le dijo, Señor, todos te están buscando. Pero la pregunta es, ¿para qué le estaban buscando? Muchos entonces vienen a Cristo solamente para recibir un beneficio, un milagro. Dios en su misericordia lo hace. El Señor dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas, ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Claro, la gente al ver los milagros, perdóname,
al ver las maravillas, los prodigios que estaba realizando el Señor. La gente empezó a buscar a Jesús, la gente empezó a acercarse al Señor, pero no porque querían conocer quién era Él. Todos querían el milagro, todos querían esa recompensa, pero sin pagar realmente un precio. Y cuando digo pagar realmente un precio, es darnos cuenta que para seguir a Cristo hay que dejarlo absolutamente todo. Hay que tomar nuestras vidas y colocarlas en las manos del Señor. Hoy muchos le buscan solamente para ser sanos, para ser libres. Y la pregunta es, si después de que Él te dé esa sanidad y después de que Él haga ese milagro, ¿cómo va a ser tu condición? ¿Cómo va a ser tu relación con Cristo? ¿Cómo tú le vas a buscar? Las iglesias hoy encuentro están llenas y donde hay manifestación de milagros, allí es donde corre la gente. Pero la gente solo corre por su milagro. En el momento de necesidad, en el momento de angustia, en el momento en que llegó la enfermedad, prometen cantidad de cosas, le dicen, Señor, si tú me sanas, te voy a seguir toda mi vida. Pero después de que Dios en su misericordia hace el milagro, la gente se olvida de Él y no lo vuelve a buscar. En un momento de una necesidad económica, en un momento de un problema familiar en su hogar, con sus hijos, cuando sus hijos caen en las drogas, cuando los hijos se han vuelto delincuentes, se han desviado del camino. Hay padres que prometen y le dicen, Señor, si tú lo vuelves a traer a casa, Señor, te prometo que te buscaré, te serviré. Pero después de que Dios ha hecho el milagro, muchos se olvidan. 10 leprosos fueron limpiados, pero solo uno de ellos volvió agradecido al Señor. La sanidad no sirve de nada si tu alma se sigue perdiendo. Una estabilidad económica no sirve de nada si realmente tú no te has encontrado cara a cara con Cristo Jesús. Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Y Él se va a mover y Él va a sanar y Él va a proveer y Él va a restaurar. Pero ese no es el hecho es de entender que yo debo caminar con Él, seguirlo, buscarlo genuinamente. Que le voy a buscar en todo momento, en toda condición, bajo toda circunstancia. Que voy a estar ahí aferrado al Señor. No lo busques solamente por el milagro. No lo busques solamente para que Dios bendiga tu vida. No lo busques solamente para que Dios restaure tu hogar o tus hijos. Búscalo porque realmente lo amas. Porque has entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 2, el verso 41. Mira lo que dice la escritura. Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, que dice la palabra, buscándole. Este es un pasaje bien interesante. Jesús se pierde. 3 días de camino iban José y María y no se habían percatado de que el niño no iba con ellos. Obviamente al darse cuenta que Jesús no estaba, empezaron a buscarle, y la palabra dice que primero lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, ojo con esto, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les hablo. ¿Te das cuenta la pregunta que Jesús mismo le hace a sus padres en esta tierra? ¿Por qué me buscabais?
Y él mismo da la respuesta con otra pregunta y les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hay muchos que buscan a Jesús porque Jesús se les ha perdido. Pero finalmente cuando lo encuentran, no saben lo que Él es. Date cuenta que aquí José y María eran los padres que el Señor Dios Todopoderoso había escogido en esta tierra para Él, en su parte humana. Pero ellos no entendían que era necesario que Jesús estuviese en los negocios de su Padre. Ellos no entendían sencillamente que era necesario que el Señor estuviese en lo que realmente era importante para Él. Mira que en el contexto vimos que cómo se asombraban los doctores de la ley. Ellos le oían, se maravillaban de la sabiduría que tenía ese niño, que tenía 12 años apenas. Y así andan muchos, buscando a Jesús. Jesús se les ha perdido. Van por la vida diciendo, conocemos del Señor, pero se han desapercibido que Jesús no está en sus vidas. No van por el camino donde va el Señor. ¿Por qué pasa esto? Porque lo buscan de momento, porque lo buscan en un instante, porque no tienen una comunión con Él, porque no están aferrados a Él y a su palabra. Y Jesús se les ha perdido. Han perdido toda esencia de lo que es ser verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Y no entienden que el Señor lo que quiere es su palabra, lo que quiere entregarnos es su conocimiento, lo que quiere entregarnos es su presencia, su paz, pero hay un mundo desapercibido con aparentemente hijos de Dios que dicen que están en el Señor, pero no entienden por qué lo tienen. Jesús se les convirtió solamente un Dios de un domingo. Jesús se les convirtió un Dios de que de vez en cuando oro, de vez en cuando leo su palabra. Tú debes tener conciencia de que el Señor quiere estar todos los días en tu vida, que Él no se te puede perder, que tú lo debes tener presente. Es que lo que pasó aquí con José y María es terrible, 3 días, y no se habían dado cuenta de que el niño no iba con ellos. Qué impresionante eso. En Juan capítulo 1, verso 35. Mira lo que dice la escritura. Juan 1:35. Dice la palabra del Señor. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí la palabra me está mostrando cómo hay algunos que realmente sí quieren, ¿sí?, que Jesús more con ellos. La pregunta del Señor es la misma, ¿qué buscáis? En este contexto vemos que está Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, 2 de los discípulos de Juan el Bautista. Pero al ver a Jesús, ¿sí?, y al escuchar al Señor, y lo que obviamente Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios, ellos decidieron seguir a Jesús. Porque es que estos 2 sí vieron en Jesús algo diferente. Y cuando digo algo diferente, sabían lo que Juan el Bautista estaba declarando, que Él era el Cordero de Dios. O sea, el deseo del corazón de estos discípulos sí era morar con Jesús, sí era estar con Él. Ese debe ser el deseo del corazón nuestro. Por eso el Señor les confronta y les dice, ¿qué buscáis? Y la respuesta de ellos es, ¿dónde moras? El Señor les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén y amén. Este pasaje en lo personal me parece hermoso, porque Andrés le declara a su hermano, a Pedro, y le dice sencillamente: hemos hallado al Cristo. Hemos hallado al Maestro. Cuando tú te encuentras realmente con Él, Él te va a permitir morar con Él. O sea, los brazos de Cristo están abiertos para todos nosotros. Pero ahí es donde tú debes extender tus brazos a Él y decirle: yo quiero morar contigo. Es que después de que tú te has encontrado con el Señor, realmente tú no te quieres apartar de Él. Y en todo lo que te he venido enseñando en esta mañana, tú no lo vas a buscar por recibir un beneficio de Dios. O sea, tú vas a morar con Él porque lo amas, porque encontraste al Hijo de Dios, porque encontraste al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él se convierte en el todo de tu vida. La vida de los discípulos no volvió a ser la misma, iglesia, desde el momento en que ellos se encontraron cara a cara con el Señor. Cuando alguien se encuentra cara a cara con Dios, definitivamente su vida va a ser transformada y cambiada. Tú y yo debemos ser realmente de los que quieren morar con Él, de los que quieren habitar con Él, de los que quieren seguirle a donde Él vaya. Tú y yo debemos ser de ese grupo en el cual en el momento en que nos encontremos con Él no nos volvamos a soltar de su preciosa mano. Mi pregunta para ti, la pregunta que el Señor nos formula en esta mañana es: ¿a quién buscáis y por qué lo buscas? ¿A quién buscáis y por qué lo estás buscando? Busca a Jesús de corazón. Busca al Señor realmente porque lo amas, porque Él es ese tesoro precioso, el cual no quieres perder, el cual no quieres desapercibido por la vida, estar y darte en un momento cuenta que no estás siguiendo sus pasos, no. Cuando tú te encuentres con Jesús, búscalo realmente, porque Él ya demostró su amor en la cruz. Él no necesita demostrarte nada más. Él ya demostró su amor cuando murió en la cruz. No lo busques para ser sano, no lo busques solamente para ser libre, para ser restaurado, levantado, alimentado. Todo eso son añadiduras de Dios. Búscalo realmente porque lo amas. Búscalo sinceramente porque quieres caminar con Él por el resto de tu vida en esta tierra. No permitas que Él se pierda. Tienes que estar atento. Y cuando digo que Él se pierda, no es culpa de Él, es nuestra culpa, porque lo abandonamos, porque lo dejamos, porque no somos conscientes de quién es Jesús en nuestras vidas. Padre, yo quiero darte las gracias, Señor. Quiero darte la gloria en esta hora. Y quiero pedirte, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que hayan hijos e hijas que realmente te busquen de corazón, que se encuentren contigo para morar en los atrios de tu presencia, Señor. Que si en algún momento tus hijos se han equivocado y solo te han buscado para recibir un milagro de parte de ti, un beneficio, una recompensa solamente, hoy yo te pido que nos perdones, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que haya un pueblo, una iglesia que te ame, una iglesia que valore tu presencia, una iglesia que realmente glorifique tu precioso y santo nombre, Rey. Yo hoy te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy derrama de tu gloria, hoy derrama de tu presencia. Permite que las vidas se encuentren cara a cara contigo, que te busquen con un corazón sincero. Que te busquen, Señor, con un corazón desinteresado totalmente. Que entiendan que el verdadero tesoro eres tú, Señor, y que no te vamos a dejar ir de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu more dentro de nosotros. Que día tras día nos ayudes a caminar, Señor, por el sendero de la vida, guiados por ti, por tu Santo Espíritu. Que de la misma manera como tú guiaste a tu pueblo en el desierto, con esa columna de nube que iba delante de ellos, que seas tú guiando nuestras vidas. Te amamos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias,
porque eres el regalo más precioso que ha llegado a nuestros corazones y a nuestras vidas, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi amado, que te acerques a Cristo y que le busques con un corazón sincero. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje, toma unos minutos, hazlo, bendecirá tu vida, compártelo allí en tu perfil de Facebook para que otras vidas escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Mañana, confiando en el Señor, estaremos 9 de la mañana y hoy viernes, para los que están haciendo el estudio bíblico de Apocalipsis, 7 de la noche, para que te conectes. Hoy estaremos estudiando Apocalipsis capítulo 16, que son las copas de la ira de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Cristo te ama, mi hermano. Cristo viene pronto, aleluya. Por eso no te sueltes de la mano de Dios y que cuando tú vengas a Él lo busques de corazón sincero. Dios te guarde y te bendiga.